Vamos a ver. Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Quiero animarte a caminar una vida devota de Dios. Para entender qué es llevar una vida completamente devotos, tengo que preguntarte si sabes qué significa ser devoto. ¿Alguien me ayuda a cerrarle para que no se meta? ¿Qué será ser devoto? Entregarlo todo. Bueno, eso sería completamente devoto. Pero ser devoto, ¿qué sería ser devoto? Comprometido, rendido a, completamente volcado a, etcétera. Quiera Dios, seamos completamente devotos a Dios. ¿Ok? Y es curioso saber, a lo mejor te anime esto. ¿No aparece la transmisión? ¿Sí? Gracias. Entonces, tal vez te anime saber que estoy en un programa para bajar de peso. Se les va a acabar su gordito. No. Lo cierto es que en días pasados fui a visitar un doctor para que trate algunos asuntos que tengo que tratar, entre ellos obviamente un exceso de peso. Y es curioso saber que llegué a la consulta, empecé a hablar con el doctor y decía, bueno, es que usted va a tener que cambiar algunos hábitos, se va a tener que alimentar de esta manera, va a tener que hacer el ejercicio de esta forma y bla, bla, bla. Y cosa que me decía, yo le decía, sí, eso ya lo sé. Y ya lo sé y casi, ¿sí? Entonces llegó un momento en que el doctor se quedó callado y se me quedó viendo y me dijo, ¿y si ya lo sabe, por qué no lo ha hecho? ¿Ok? Y es que muchos en general podemos saber que hacer ejercicio es bueno para nuestra salud, alimentarnos mejor es bueno, ¿sí? Y sabemos que es necesario tener un determinado nivel de higiene con nuestros cuerpos, de descanso. Todo esto lo sabemos. Casi por sentido común sabemos que lo tenemos que hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Estás de acuerdo? Y lo mismo sucede con las personas en general. Sabemos que Dios es bueno, sin embargo, todo lo referente a Él, ¿sí? No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no conocemos qué dice Dios. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que no tenemos el compromiso o la dedicación o la devoción por Dios, nunca vamos a hacer lo que es bueno para nosotros. Dios ha hecho todo bueno. Eso es lo que dice el libro de Génesis. Él creó todo bueno para que dispusiéramos de ello. Ya tuvimos una serie que habla de Eclesiastés, ya nos enseñó Dios eso. La pregunta es, ¿por qué no tenemos vidas que caminen en la bondad de Dios? Porque no estamos haciendo lo que Dios dice a través de su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos acceder a lo que desde nuestro sentido común reconocemos como bueno. Tenemos que conocer lo que Dios dice que es bueno. Tú y yo podemos intentar no ir a un doctor, como yo, y querer llevar una vida saludable. ¿Sabes que yo me provoqué un problema de intolerancia a la lactosa? Porque estando joven, dije, ya no voy a ir a tantos tacos, ya no voy a ir a gorditas y esto, voy a comer saludable. Entonces en las mañanas decía, comer yogur es saludable. Me tomaba 1 litro de yogur. Al mediodía decía, pues yo creo que hacerme unas quesadillas es saludable. Entonces comía quesadillas con jamón y demás, ya no grasosas, eso sí, y ni te digo de la cena. Total que me estaba produciendo entre que una anemia y una falta de muchas cosas, por creer, por sentido común y lo que yo creía que era saludable. Lo mismo pasa, tú puedes estar llevando una vida que crees que agrada a Dios y que hace la voluntad de Dios, con solo decir, bueno, es que yo creí que con solo venir a la iglesia es bueno. Pero no necesariamente, a lo mejor estás formando en ti un religiosismo y nada más. Y no estás madurando, y no estás caminando como un discípulo de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, paradójica o irónicamente, en muchos lugares hemos decidido sacar la palabra de Dios de nuestras vidas.
¿Quieres tomar nota? Algo que te recomiendo, incluso si ya te aburriste en esta temporada de ayuno de decir, no estoy viendo mis series favoritas, bueno, y quieres entretenerte en algo y a la vez aprender, busca en YouTube, está como versión completa, una película que se llama El que cambia los tiempos. Y te va a hacer sentido con un poquito de lo que estoy mencionando. Te va a entretener bastante esa película, ya es viejita, El que cambia los tiempos. Búscalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos querido hacer la voluntad de Dios nada más sacando a Dios de nuestras vidas. Es increíble que hay países que llevaban el poder leer la Biblia en las escuelas y ya hasta lo están sacando. Es increíble que es más fácil que a un preso le permitan leer la Biblia que a un niño en una escuela. Cuando lo hubiéramos hecho al revés, no tendríamos tantos presos posiblemente dentro de las cárceles. Bueno, yo no sé si alguna vez has tenido una mala experiencia con algo que le llamamos un mal sabor de boca. ¿Sí? Yo no sé. Pero yo recuerdo que cuando una de mis hijas era muy pequeñita, así, muy pequeñita, de pronto llegó el momento que había que dejar la leche y el pediatra nos dijo, ya pueden darle una papilla de manzanita. Y entonces le preparó mi esposa y era nuestro momento de ver su reacción y dijimos, ay, le va a encantar. No, creo que le dio un Gerber y yo dije, ay, esto es bien sabrosito. Y entonces la sentó, preparó el Gerber, se lo dio y mi hija hizo una cara así como diciendo, guácala, ¿qué me están dando? Y yo dije, ¿por qué hizo esa cara? Y probablemente también hayas experimentado un mal sabor de boca, pero también un buen sabor de boca, ¿sí? Y el recuerdo que te puede traer. Pues estas experiencias sirven para ilustrar de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿de acuerdo? En el siglo VII se empezó a desarrollar una costumbre judía desarrollada en torno a una fiesta que se llama el Shavuot. Perdóname si no pronuncio correctamente el hebreo, pero la fiesta del Shavuot lo que conmemora es el momento más importante en la historia del pueblo de Dios. ¿Y sabes cuándo fue este momento? Cuando Dios les entregó sus mandamientos. Eso es lo que les recuerda al pueblo de Dios. Cuando Moisés recibe los mandamientos, ¿sí? La instrucción, la enseñanza, lo que conocemos como los 10 mandamientos, eso es lo que celebran ellos. Y al terminar esta fiesta llamada Shavuot, ¿sí? Que es 7 semanas después de lo que sería el Pesaj o lo que conocemos como la Semana Santa o la Pascua, después de que pasan lo que sería en griego el Pentecostés, es decir, Pente de 50 días después de la Pascua, se celebran esta fiesta, ¿ok? Es la fiesta que Shavuot significa semanas, ¿ok? Y lo que hacen ahí es que de alguna forma ellos tomaron una experiencia, ¿ok? Representando esto. Y esto es en alusión a un texto. Quiero que te pongas de pie, que busques conmigo, si puedes poner la siguiente. Que busques Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Y cuando lo tengas, te pongas de pie, oremos y vamos a orar a Dios. Entonces, vamos a ponernos de pie cuando lo tengas. Yo tengo una nueva traducción viviente y dice qué versión voy a utilizar. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 al 13. Vamos a honrar la palabra de Dios. Entonces, cuando la tengas, ponte de pie, versículo 12 y 13. ¿De acuerdo? ¿Listos? Dice la Escritura: entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que las cumplieran. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Voy a orar. Padre Celestial, te queremos dar gracias por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti, Padre. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu palabra, Padre. Porque algún día la entregaste. Porque si bien no te podían ver, podían saber que eras tú hablando. Y que a través de ello has sostenido por el poder de tu palabra todas las cosas, Padre. Te queremos dar gracias
porque tu palabra es poderosa. Te queremos dar gracias porque tenemos acceso a ella, porque a diferencia de otros lugares donde son perseguidos por tener tu palabra, por hablar de su contenido, nos has dado la libertad hasta ahora, Padre, de poderlo hacer, de poder invitar a otros libremente, de poder abrir un espacio para que la gente la conozca, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el entendimiento, el don de poderlo leer, de saber leer en nuestro idioma, además, Padre. Que nadie más tenga que leerlo por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Ahora que lo que hablemos el día de hoy se quede en nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Entonces, puedes tomar tu asiento, vamos a continuar. Entonces, como te decía, en este momento descrito en Deuteronomio 4, el Señor les habló. Ellos no podían ver a alguien, no vieron ninguna figura, dice aquí, solo había una voz. Entonces les da el pacto. Entonces lo que esta costumbre del siglo VII te estoy hablando, lo que hace es que juntaban a los pequeñitos, muy pequeños, que ya empezaran a poder leer. Los llevaban a un lugar a donde les enseñaran lo que tú y yo conocemos como la Torá, los primeros 5 libros que tú encuentras en tu Biblia. Y esta costumbre que se hacía en la temporada de esta fiesta de Shavuot, ¿sí? El rabino ponía un poco de miel en una pizarra y entonces pasaba cada niño y lamía la miel, ¿de acuerdo? Y entonces después hacían un pastel con una inscripción de algo que está en Isaías. En Isaías 54 dice, el Señor soberano me ha dado su palabra de sabiduría para que yo sepa. Entonces leía esto y el niño pasaba y ponía y probaba la miel en la pizarra. Y luego traían un huevo cocido, pelado, y sobre él escribían lo que está en Ezequiel 3, 1 y 3. ¿De acuerdo? Y decía, la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, come este rollo. Y en el 3 dice, llénate el estómago con esto. Me dijo, al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Entonces el rabino leía cada palabra y el niño repetía después de él, y entonces se alimentaba con el huevo y con este pastel. ¿Y por qué la miel? Porque es más, cuando se hace lo que le llamamos la cena, el pesaj, o este rito, digamos, que hacen el pueblo de Israel, ponen varias experiencias, hierbas y otras cosas, y un poco de cordero y demás, porque ellos son muy de experiencias para que quede grabado. Entonces, ¿por qué la miel? Para generar un recuerdo del sabor en la boca, para generar un hambre que representara la necesidad de la palabra de Dios y lo dulce que puede ser. Si puedes poner la siguiente, dice el Salmo 19, Salmo 19:10, dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, hablando de su palabra, incluso la miel que gotea del panal. Eso es lo que está diciendo la escritura de la palabra de Dios. Si puedes poner la siguiente, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Probar era una experiencia. Lo hizo para enseñarte que la gente no solo vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Eso es lo que Dios quiere experimentar. Por eso es que en una temporada de ayuno, ¿alguna vez has intentado orar o leer la palabra de Dios después de después de haberte echado un buffet? ¿O ni siquiera un buffet? Bueno, no solamente no te quedan ganas de orar, ni de leer, ni de nada. Lo único que quieres es tirarte en un sillón y reposar ahí por horas. Entonces, cuando tú y yo experimentamos el ayuno, lo que podemos experimentar es esa necesidad de decir, ay, cómo quisiera ahorita algo dulce, algo sabroso, un panecito, un algo. Y te haga recordar esta experiencia. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver hoy es la importancia de la Biblia o la palabra de Dios en un ejercicio como ayuno. Porque dejar de comer sin leer se llama dieta. Y nosotros no somos una iglesia de dietas, somos una iglesia que ayuna. Bueno, entonces vamos a hablar de esa palabra que es más dulce.
pero también de esa necesidad desesperada que tenemos por la palabra de Dios. Yo no sé si tú has tenido un momento que digas, ay, cuánto necesito ir a su palabra. Si lo has tenido, consérvalo, porque es una verdadera lucha por el resto de tu vida. Y el ejercicio del ayuno nos recuerda eso. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hablarte de algunos temas antes de entrar en materia, unos temas relacionados con la palabra de Dios. Si puedes poner la siguiente, por favor. ¿Sí? La Biblia significa libros. ¿Por qué? Porque son 66 libros. Fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores. Estos autores que tenían diferentes quehaceres como pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. ¿Sí? A pesar de estas diferencias de preparación, distancia en tiempo entre lo que escribió uno y otro, todo mantiene una coherencia del mensaje de Dios. Eso es lo que hace impresionante la Escritura. La gente simplemente se niega a leer la Escritura porque desconoce detalles del tipo. Desconoce cuál cantidad de referencias cruzadas tiene lo que dijo una persona, escribió una persona inspirada por Dios y lo que dijo otra, sin importar que alrededor de 1500 años haya de distancia entre uno y otro. Eso es lo sorprendente. Ninguna mente maestra hubiera podido hacer eso. Entonces la gente desconoce eso. 1500 o 1400 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Es lo que compone todos esos escritos que se han encontrado. Entonces, la Biblia es prácticamente con un solo propósito: revelar el mensaje de Dios, su enseñanza, su instrucción. ¿De acuerdo? Esos son datos que tú debieras de conocer. Y hay muchos más. Si tú tienes dudas, apenas estás conociendo la palabra de Dios, quieres saber cómo se constituyó, cómo fue por capítulos, por versículos, por qué hay versiones, por qué digo que voy a leer Nueva Traducción Viviente y tú tienes Reina Valera o tienes Nueva Versión o otras. Yo tengo un documento que te puedo mandar por WhatsApp, que puedes seguir la historia de la Biblia si quieres conocer un poco más. ¿De acuerdo? Si puedes poner la siguiente. Quiero que notes que escribe Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20-21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió por una comprensión personal de los profetas. Es decir, no fue una ocurrencia de un ser humano, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Eso es lo que hace maravillosa la Biblia. A veces la gente argumenta, no, yo no creo, está obsoleta, pero Dios, que es atemporal, no tiene una fecha de caducidad. La Biblia aplica para cualquier momento de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, dado eso, vamos a hablar básicamente 3 cosas que nos van a servir meditar al respecto de la palabra de Dios. La primera, si tú estás tomando nota, yo te aseguro que si no has leído últimamente tu Biblia el día de hoy con todo lo que voy a leer, vas a leer mucho más. Pero quiera Dios que no sea tu único ejercicio. Punto número 1. La Biblia es la palabra viva, activa y con autoridad de Dios. En Génesis 1:3 inicia la palabra de Dios en tu primer libro de tu Biblia y dijo, y entonces Dios dijo, Él lo dijo, tiene una palabra creadora. Cuando hablamos de palabra en el griego, cuando tomas la palabra en el griego, se puede referir a logos o rema. Y Dios dijo se refiere al logos. El logos de Dios es una palabra que crea las cosas. Cuando tú lees el capítulo 1 de Génesis, vas a ver que bastó que Dios dijera y ese poder creador de Dios hizo que las cosas fueran. Dios tiene el poder de cambiar todo porque Él con su poder de su palabra hizo todo. Basta que des la palabra, dijera un centurión, porque Él es poderoso para hacer que sucedan las cosas. Es el logos de Dios. Y Dios dijo en Génesis 1:3, y entonces empezó a crear el universo. Nuestro Dios poderoso por su palabra creó el día, la noche, las lumbreras, el universo, los animales.
Todo lo que tú ves, incluyéndonos a nosotros. Entonces Dios nos ha dado su palabra que es viva, que tiene autoridad, como algo útil, que puede arreglar tu situación, mi situación, para que abone al propósito que Él tiene. Lo hablamos en el estudio, si tú quieres venir a aprender más, de 11 a 12, tenemos un tiempo de estudio, y dijimos, la palabra de Dios y la obra de Dios no fue diseñada para hacer tu voluntad, sino para que tú aprendieras, conocieras cuál es su voluntad. Entonces necesitas leerla. Siguiente, por favor, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios le inspiró a esos autores. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Si tú quieres saber si estás pecando, si estás caminando bien o no, necesitas leer la palabra de Dios. Tu sentido común no te va a ayudar. Tu verdad no te va a ayudar. La verdad de Dios te va a ayudar. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo. ¿Para qué? Para toda buena obra. Él ha dispuesto toda buena obra para que tú y yo la hagamos. Para eso fue la palabra de Dios. Siguiente, por favor. La carta a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículos 2 y 13, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. No es un texto muerto. Sigue teniendo aplicación para ti y para mí y tiene el poder para hacer que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque es poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entre articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. A través de su palabra te vas a dar cuenta, aún de cosas que tú te has estado engañando. Siguiente, por favor. El Salmo 1, versículo 1 al 3 dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Entre ellos tú puedes ser malo. Puedes seguir tu propio consejo. Dice que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Meditando de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Por qué podemos ver al pueblo de Dios a veces con caras tristes, desanimados, etcétera? Porque no se están exponiendo a la palabra de Dios. Porque no meditan en ella de día y de noche. Porque lo último que leyeron de la palabra de Dios fue lo que quizás el pastor leyó el domingo. Necesitamos para ser como esos árboles plantados a la orilla de un río, frondosos, vigorosos, que dan mucho fruto. Necesitamos meditar de día y de noche. Entonces, si tú y yo queremos ser dichosos, queremos ser bienaventurados, alegres, ¿sí? No podemos deleitarnos en otra cosa que no sea la palabra de Dios, porque eso nos va a marchitar cuando se acabe, cuando se vaya. Entonces la Biblia debe ser más que solamente ese accesorio que a veces cargamos el domingo. Al paso sugiero, yo traigo obviamente medios electrónicos, pero si un día vas a leer la Biblia, trata de leerla escrita. Yo sé que hay aplicaciones y etcétera. ¿Cuál es el peligro de ello? Que cuando entras y voy a leer la Biblia, pero ya vi una notificación de Facebook. Ya vi la de WhatsApp. Ya me seguí con el otro. Y total que, ya se me fue el tiempo. Bueno, luego leo. Y entonces no lees. Toma tu Biblia por escrito, apártate un lugar, agarra y concéntrate. No puede ser solo un accesorio en tu vida, ¿sí? No puede ser algo decorativo en tu casa. ¿Sabes que conozco hogares que tienen una Biblia en el comedor o en un trinchero o en algún lugar hasta abierta? Una vez llegué a una y hasta empolvada estaba. Bueno, nuevecita, pero con polvo encima de que nunca la habían abierto. Llegué a ese hogar y les dije, ¿tienen una Biblia? Y ya volteé y les dije, sí, ¿tienes una Biblia? No. Y yo, ¿por qué no? Es que esa es la Biblia de ahí.
Y bueno, ¿tienen otra? No tenemos esa. ¿Y por qué no la abren? ¿No la usan? Bueno, sí, está en el Salmo 91. ¿Y sabes qué dice el Salmo 91? No tengo idea, pero me dijeron que la abrían en el Salmo. O sea, no puede ser un instrumento místico en tu vida, porque es la revelación de Dios, la voz de Dios. Cuando tú lees, lo que estás oyendo no es tu voz, es la voz de Dios a través de ti. Entonces no podemos tomarla como un acto de superstición en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces la palabra nos fue dada para reconocerla, para ver su poder, para ver que está viva, que se cumple, que sea agradable a nuestras vidas en el día a día. No decir, tengo que leer, ya me pidieron leerla. ¿De acuerdo? Segundo punto, si tú estás tomando nota, por favor. Siguiente, por favor, ya. La Biblia nos guía a conocer a Dios y el cómo vivir con Él. Para eso es. ¿Sí? Ahí lo tienes, a lo mejor muy pequeño porque el texto es grande, no quise poner más diapositivas, pero Salmo 119, del versículo 1 al 8 dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan de todo corazón. ¿Quieres ser feliz? Pues tienes que seguir las enseñanzas de Dios. ¿Dónde están? En su palabra. ¿Quieres ser feliz? Obedécela. No negocian con el mal y andan en los caminos del Señor. ¿Sí? Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Quieres que tu vida se vaya transformando, que refleje la obra de Dios? Lee su palabra. No basta con venir a la iglesia, no basta porque un pastor o alguien ore por tu vida, tú tienes que hacer la parte que te toca. Dice más adelante, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A veces nos avergonzamos porque va completamente la palabra de Dios para acá y nuestras vidas y nuestro testimonio por acá. Si vas día a día a la presencia de Dios, se va a ir transformando tu vida de tal punto que no tendrás vergüenza. Dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Cuando te expones a la palabra de Dios, empieza a salir gratitud en tu corazón. No queja. ¿Sí? Obedeceré tus decretos, por favor, no te des por vencido conmigo. ¿Alguna vez te has sentido desanimado porque no has podido leer? Ruega a Dios, no te des por vencido. Dame un deseo por tu palabra. ¿Sí? Entonces, tú y yo estamos llamados a vivir sin culpa, pero tenemos que ser obedientes, diligentes, ir prontos a la palabra de Dios, a obedecer, valientes para obedecer. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que Dios va a extender su mano y nos va a guiar y se va a manifestar en nuestras vidas. Fíjate qué dice el Salmo 119 más adelante. Por favor, puedes poner la siguiente. Versículo 9 al 16 dice, ¿cómo puede el joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas tus ordenanzas que nos has dado. Me alegré con tus leyes tanto como las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré. Fíjate lo que dice, me esforcé. He guardado. ¿Sí? Dice más adelante, recité en voz alta. Estudié, me deleité, no olvidé. ¿Lo puedes ver en tu vida? Todo eso. Lo que David, el autor de este salmo, está explicando aquí, que la palabra de Dios nos guía para ser obedientes, diligentes, enfocados, rectos. ¿Cómo? Cuidando tu corazón de acuerdo a lo que Él dice. ¿De acuerdo? Totalmente volcados a la palabra. ¿Y cómo en acción resulta esto? Guardando la palabra, meditándola y deleitándote. No, pastor, es que yo no puedo ver muy bien. Pues hay audio. No, pastor, es que yo no tengo tiempo. Bueno, haz un ejercicio,
revisa tus tiempos, cuánto tiempo le dedicas a redes sociales, cuánto tiempo le dedicas a amistades, cuánto tiempo le dedicas a una actividad deportiva, cuánto tiempo le dedicas a videojuegos, cuánto tiempo le dedicas a series. Y a lo mejor vas a encontrar muchos espacios que tal vez pudieras tener. Si tú quieres leer la palabra de Dios a las 11 de la noche, cuando estás ahogadísimo de cansancio desde tu cama, ya cobijadito y demás, tenlo por seguro que vas a batallar. ¿De acuerdo? Fíjate qué dice Josué, y quienes me conocen, quienes son fieles seguidores, no seguidores míos, por supuesto, del Señor Jesucristo, pero que me han oído decir respecto a este pasaje, a la gente le encanta motivarse. Es que dice Josué, esfuérzate y sé valiente. Es como un échale ganas y se va a lograr. Pero hay que leer el contexto. Versículo 6 dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que les juré a sus antepasados les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quieres que te vaya bien? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué? ¿Echándole ganas? No, en meditar de día y de noche y obedecer lo que está en la palabra de Dios. Entonces tenemos que leer todo el contexto. Si tú no tienes un plan para leer la palabra de Dios, vas a fallar, ¿sí? Nunca vas a cumplirlo. Necesitas establecer un tiempo, necesitas establecer un lugar y necesitas tener un plan de lectura. No es abrir, decimos que ya no vamos a la lectura de las cartas ahí en el esoterismo donde te echan las cartas, pero queremos venir igualmente de místicos a la escritura y a decir, a ver qué me habla Dios, y echamos las cartas de Pablo a lo mejor. A donde viene el dedo y empiezo. No, así no funciona, no es misticismo, no es magia. Tienes que tomarte un plan. Si tú no sabes, yo te puedo guiar a través de aplicaciones que te pueden dar planes que tienen que ver con, a lo mejor sobre el matrimonio, sobre la educación de los hijos, sobre mi juventud, sobre pureza, sobre rencor, sobre perdón, sobre cualquier tema puede haber. La escritura es vasta y te pueden ayudar con reflexiones y cómo ir leyendo textos. Siguiente, por favor. Pablo le escribe en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15, dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Tú vas a poder confiar en Dios, tú vas a poder comprobar que es verdad en la medida en la que te expongas a la palabra de Dios. No en lo que otro dijo, no en lo que el pastor dijo. Es que el pastor dijo, no, ignórame a mí, no soy yo hablándote. Pon atención que es Dios hablándote a ti. Si tú quieres permanecer fiel a lo que te han enseñado y que has confirmado que es verdad, necesitas, ¿sí?, perseverar en las Sagradas Escrituras. Dice, se te han enseñado las Sagradas Escrituras desde pequeño a Timoteo, que le dieron sabiduría. ¿Para qué? Para poder entender la obra de Cristo. Y último punto, si tú estás tomando nota. La Biblia te brinda muchas cosas. Pon atención que dice el Salmo 19, del 7 al 11. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas. Son perfectas, no hay nada que agregarle. Reavivan el alma. Te sientes abatido, te sientes desgastado, ven a las Escrituras, te van a reavivar el alma. Los decretos del Señor son confiables. ¿Tienes dudas? Ven a la palabra de Dios porque Él tiene un consejo confiable. Hacen sabio al sencillo. ¿Te sientes torpe? ¿Te sientes que no sabes qué vas a hacer de tu vida o cómo resolver algo? Hacen sabios al sencillo. ¿Sabes que dice la Escritura que son bienaventurados los pobres de espíritu? En otras palabras, los que no se creen que se las pueden todas.
Los que dicen, Señor, yo soy un cero. Si no es por ti, no la voy a hacer. Sé tú guiándome. Entonces, Él hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Ahí no te van a hacer ninguna chuecada. Traen alegría al corazón. ¿Te sientes triste? Ven a la palabra de Dios. Dice más adelante, los mandamientos del Señor son claros. No es que no le entiendo a la palabra. Pues bueno, pues ¿qué has estado leyendo? Alguna de mis hijas alguna vez dijo, oye papá, estuve leyendo Apocalipsis y fíjate que no entendí si esto y lo otro y aquello. Y yo le digo, hija, no te compliques. Lee la Escritura y lo que entiendas, comprométete a obedecerlo. Y Dios te va a ir dando entendimiento sobre lo demás. Queremos entender lo que no podemos todavía comprender, pero lo que ya comprendimos ni le hacemos caso. No te conflictúes. Los mandamientos del Señor son claros. Dan una buena percepción para vivir. ¿Quieres tener claridad de cómo vivir? La palabra de Dios. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Dios es imparcial. Él no te va a engañar como cuando vas con un amigo y, oye, mira, esta es mi situación, sí, no, ay, sí, pobrecito, y te va a dar por tu lado. No, cuando se trata de corregir, te va a corregir. Cuando se trata de animarte y de confirmar en ti, te va a confirmar. Son imparciales sus mandamientos. Son más deseables que el oro. ¿Por qué no los deseas? Porque no los has experimentado. Incluso más que el oro puro. Son más dulces que la miel, incluso la que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo. ¿Quieres saber si te vas a meter en un problema? Lee la palabra de Dios. Una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Quieres sentirte bien y decir después de todo, wow, qué bien? Pues si la lees, la obedeces, vas a decir, wow, tengo paz con Dios y paz conmigo mismo. ¿Te das cuenta todo lo que te brinda? Pablo escribe en la carta a los Romanos, y puedes poner la siguiente. Capítulo 15, versículo 4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia que se cumplan las promesas de Dios. Esto es lo que te brinda, ¿sí? Te enseña, te da esperanza, te da ánimo, y eso te sostiene en tanto Dios cumple su palabra. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Para eso fue puesta la palabra, no para guardarla en tu librero. Te voy a poner la siguiente y quiero que notes esta pregunta. La pregunta es, ¿debería de leer y estudiar la Biblia? La pregunta correcta debiera de ser, ¿por qué no querrías prepararte y estudiar la Biblia sabiendo todo esto? Si sabes, como te dije, que vas al doctor y te dice, alimentarte bien, descansar, hacer ejercicio es bueno, si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Lo mismo sucede con esto. Si sabes todo esto de la Escritura, ¿por qué no sería bueno exponerte a la Escritura? Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír. Es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Si tú no tienes fe, si tú vives una vida en derrota, no esperes que sea un acto místico, que pases al frente, yo ponga mi mano y milagrosamente venga una fe en ti que te vuelve inquebrantable. Si tú no eres expuesto, no sabes quién lo dijo, dónde lo dijo y cómo lo dijo, no esperes nada. El que busca a Dios, dice la Escritura, crea que lo encuentra, crea que lo halla, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él les va a recompensar a los que le buscan, pero hay que buscarlo. Entonces, voy a terminar, si puedes poner la siguiente.
Aliméntate de la palabra de Dios. No hay otra forma de alcanzar ser completamente devotos. ¿Sabes qué sucede con mucha gente que viene a este lugar, pasa por esta puerta, entra aquí? Es que muchos de los que venimos queremos grandes cambios en nuestras vidas. La verdad es que venimos por necesidad de muchas cosas sin saber que realmente de lo que necesitamos es de Dios. Y venimos buscando esos grandes cambios, pero hacemos muy poco por la parte que nos corresponde. Queremos actos místicos, milagrosos. Y dice la Escritura, sin llevarte otro texto más de muchos, en una parábola, dice: el que escucha mi palabra, pero no la hace, le compararé como un hombre que construyó una casa sobre la arena. Vinieron fuertes tempestades y la casa se derribó porque estaba construida sobre la arena. Pero el que oye mi palabra y la hace, le compararé como el que edifica sobre una roca. Van a venir tempestades, pero no va a caer porque estuvo construida sobre la roca. Entrar aquí, decirte cristiano, estar escuchando este mensaje, animarte con otros orando por tu situación, no va a cambiar nada si tú no te expones a la palabra de Dios y la obedeces. El misticismo aquí no sirve. Lo que sirve y sostiene tu fe es que la fe va a venir por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres ver los grandes cambios? ¿Quieres ver los milagros y a Dios fluir con su poder? Tienes que leer la palabra de Dios. No hay otro camino. No te hace poderoso atravesar la puerta y reunirte en una iglesia. No te hace parte del milagro de Dios el llamarte cristiano. Lo que te hace ver la obra de Dios, su intervención divina, es que tú te expongas a la palabra. Entonces, desafortunadamente no puedes venir aquí, como dice la Escritura en Mateo 9:16, a poner un parchecito nuevo en un vestido viejo. Traes una vida vieja, rota, desgarrada. No puedes venir a ponerle un parche, eso no va a funcionar. Lo que tienes que es cambiar toda la pieza completa. Y eso solamente te da el exponerte a la palabra de Dios. Eso solamente va a ser posible. ¿Sí? Ajustes momentáneos no, sino permanentes. ¿Sí? Voy a terminar preguntándote, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Vas a seguir tu vida con ese cristianismo que solamente viene de vez en vez o que viene todos los domingos, pero que no lee su palabra, que no ora, que no ayuna, que no alaba, que no es generoso, que no hace lo que tu Padre Celestial? Una advertencia muy fuerte en la Escritura dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que les digo? No basta con que digas Dios es mi Dios, Él es mi Padre. Tienes que obedecer lo que dice, pero si tú no sabes qué dice, no sé qué estás obedeciendo. Y perdóname que te lo diga así, me preocupas, es mi responsabilidad. Qué bueno fuera nada más escuchar un mensaje motivacional, pero la misma palabra nos expone cómo andamos en nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cómo la vas a llevar a cabo? ¿Con quién te vas a acompañar para que esto no sea solamente un buen momento de ánimo? Inicié el plan de lectura con algunos hermanos de leer toda la Biblia en un año. Un plan bastante llevadero, un plan con videos ilustrativos. Varios se inscribieron, pero no lo han estado siguiendo. Tal vez revisa tus tiempos y algo te esté quitando la oportunidad de llevarlo. No es para condenación, es para reflexión. Intégrate, si puedes, a un plan de lectura.
Si no sabes cómo usar la aplicación, si no sabes cómo acompañarnos, si no te acompañas con alguien nunca, tú te vas a engañar, yo me voy a engañar. Y ¿sabes qué? He podido ver la vida de muchos transformarse. El año pasado quienes lo hicieron están verdaderamente reflejando mucho de lo que acabamos de leer. Gozo, alegría, paz, seguridad, fe, esperanza. Es cosa que tú decidas. Entonces, en esta temporada de ayuno, de oración, de adoración, de lectura de la palabra, va a tener sentido y un cambio verdadero si tomamos acciones. Quiera Dios esto, que es el inicio, no sea tu tope más alto, sea tu plataforma para ir subiendo cada vez más. Entonces voy a pedir a mis hermanos de la alabanza si pueden pasar al frente. Mientras vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. No es mi regaño, no es mi exhortación. Es Dios hablando a tu corazón y mostrándote que hay cosas que podemos hacer. ¿De acuerdo? Si quieres, vamos a orar juntos. Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por un lugar a donde podemos oír de tu palabra. Gracias porque aquí en libertad no solamente la podemos leer, la podemos meditar, podemos cantar en función de ella, podemos hacer muchas cosas, ser generosos, servirnos, acompañarnos en este caminar que no es sencillo, Señor. Gracias por lugares como estos, Padre. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos una conciencia de lo que representa ser tus discípulos. Necesitamos oírte a ti, Padre. Dejar de oír lo que otros están oyendo de ti directamente, lo que otros sí están yendo a tu presencia, Padre. Que dejemos de estarnos llenando de predicaciones en YouTube o en otros lados, de libros o de cosas cuando no hemos atendido lo que tú ya dejaste, Padre. Danos el querer como el hacer, Señor. Remueve en nuestros corazones todas aquellas cosas que están estorbando, Padre. Queremos reflejar lo que tú has puesto en tu palabra, en el nombre de Jesús.
Y tú le vas a dar un aplauso que sea el Señor, Él es digno de toda la gloria, de toda la honra. No son ellos, es Dios. Amén. Algunos recordatorios, principalmente quienes siguen la transmisión, quienes oigan este mensaje. No basta con que sigas una transmisión o oigas un mensaje. Intégrate a una iglesia donde puedas ser expuesto a la palabra de Dios, a la comunión, a la convivencia, a la oración, al servicio, a la generosidad. No podemos ser de una iglesia en Facebook o en otros lados. Busca un lugar donde tengas compañerismo, donde seas animado, exhortado, guiado para conocer a Dios. Busca ser constante, perseverar. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que perseverar. No que lo hacían de vez en cuando. ¿De acuerdo? Pues Dios te bendiga, si Dios lo permite, los vemos recordatorios, lunes a jueves, de 8:30 a 9:30, vamos a tener un Zoom. Si tú quieres ser parte, búscame, si no tienes mi contacto, ven, para que yo te pueda agregar ese grupo de oración, donde no solamente mandes tus peticiones, sino que puedas conectar para estar orándonos por ti. Toda la semana, de lunes a jueves, de 8:30 a 9:30 de la noche. El viernes, de lunes a jueves. El viernes nos vamos a ver aquí para adorar a nuestro Dios de 8 a 10 de la noche. Vamos a estar alabando, vamos a estar compartiendo los testimonios. Si tienes tiempo, tienes oportunidad de mantente en ayuno y oración. Si no sabes cómo llevar un ayuno y oración, tenemos material que puedo explicar. Acércate. ¿De acuerdo? Dios los bendiga.